Talco, soy Saiyajin. Damos inicio a nuestra habitual sección de nuestro habitual segmento de nuestra actualización de nuestra programación. Y bien, así que esta vez hablaremos de un héroe, ¿verdad? Hablaremos esta vez de Teseo. Teseo es el héroe del Ática, de la región vecina a Atenas. Sus hazañas son innumerables. Vamos a contar algunas de ellas, pero no todas, y especialmente no la principal, que es la de haber entrado al laberinto de Creta para enfrentar al Minotauro. Entró a aquel laberinto en que todos se perdían con un hilo que una chica llamada Ariadna le dio como recurso para no perderse. Iba desenrollando el hilo y después, cuando quería volver, agarraba para donde estaba el hilo, ¿me entienden? Sí se entendió. Bueno, pero eso es lo que no íbamos era lo que no íbamos a contar, no vamos a perder el tiempo. Era hijo Teseo de Etra y de Egeo, Egeo como el mar, que era el rey de Atenas, que después dio nombre al mar Egeo, que en aquel entonces se llamaba Escalabriña Ortiz. Bien. Sus primeros años los pasó en Trecén, no lejos de Atenas, pero unos 50, 60 kilómetros. Lo habían dejado con el abuelo Piteo. Qué lindo nombre para un abuelo, ¿no? Ya que su padre, Egeo, que gobernaba en Atenas, temía a los Palántidas, que eran también sobrinos, ¿no? Unos sobrinos atorrantes. Por cuestiones de poder y herencia lo querían derrocar. Entonces, para que el niño Teseo no estuviera en peligro, lo mandó a Trecén. Cuando Egeo dejó a su hijo en Trecén y partió hacia Atenas, le dijo a la madre, lo dejó con la madre, le dice: mira, acá detrás de una gran roca he dejado una espada y unas sandalias, son para Teseo. Le dice el muchacho: llegada la edad suficiente para mover esta roca por sí solo, deberá calzarse las sandalias y tomar la espada que hay debajo de la roca para recorrer el camino entre Trecén es difícil, ¿no? Y Atenas, y evitar así que los Palántidas actúen contra su padre, que vengo a ser yo. Eso es lo que dijo Egeo. Y se fue. Y la mujer le habrá dicho: ¿pero qué, no pensás volver en muchos años? Y él habrá dicho: no, bueno. Pero le habrá dicho: es una situación conjetural a la que el historiador debe combatir. Es contrafáctico. A los 16 años finalmente Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso e inteligente. Entonces fue y movió la roca, tomó las sandalias, empuñó las sandalias, se puso la espada, bueno, algo, y se encaminó hacia Atenas. Entre otras cosas, quería imitar a su primo Heracles, a quien admiraba mucho, ¿no? Ustedes conocen a Heracles, el de las hazañas. Teseo era medio testarudo, ¿no? A pesar de los ruegos de su mamá, no fue a Atenas por mar. La madre dice: ay, anda por mar. Y él dice, insistió y tomar la ruta terrestre a Atenas, que corría a lo largo del istmo de Corinto. Y ahí estaba lleno de malandras. Y él dice: a mí me gusta enfrentar a los malandras, dice, y se fue. Y este fragmento de la historia es extraordinario. El istmo estaba plagado de bandidos y de monstruos, y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Primera parada, digamos, allá en Epidauro, lo atacó Perifetes. Perifetes el rengo. No está mal el rengo Perifetes, ¿no? Es un personaje de tango, evidentemente. Parece que el rengo poseía una gran masa con Z de bronce, con la que solía matar a los caminantes directamente. Por ahí vos pasabas y pum, te mataba. Era una almágena, pues, una masa. Bueno, Teseo pasó, le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó a todas partes con orgullo la masa o el mazo de Perifetes, que era como un mazo, un almágana.
Iba a un baile y dice, ¿saben lo que llevo acá? La masa de perifetes. Siguió adelante y en el lugar más estrecho del istmo vivía Sinis, apodado Pitiocantos o el doblador de pinos. Era un tipo que cuando vos pasabas, doblaba dos pinos. Tenía mucha fuerza, ¿no? Cuando pasabas entre dos pinos, pues doblaba dos pinos con una soga, a ver, lo doblaba y o sea, inclinaba la cúspide de los pinos y al que pasaba lo ataba a los dos pinos, después los largaba a los pinos, los soltaba. Los pinos se enderezaba y era como la manzana de Sofón. O sea, bueno, cuando llegó Teseo ahí, bueno, en realidad de este encuentro Teseo salió con un hijo, porque la hija de Sinis, Períbune, se enamoró del héroe a primera vista y entre los pinos concibieron a Melanipo. En cuanto al doblador de pinos, Teseo le hizo probar su propia medicina, lo ató a él, soltó los pinos y allá fue. Siguiendo el camino de la costa, Teseo llegó a unos riscos en donde vivía el bandido Escirón. El tipo acostumbraba a sentarse en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavaran las patas. Me resultan todos muy simpáticos estos malvados. Cuando el viajero se inclinaba, entonces Escirón le pegaba una patada y lo arrojaba al mar, donde había una tortuga gigante esperándolo para comérselo. Teseo vio cuál era la diversión del bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo arrojó al mar. Prosiguió su viaje y se encontró con Cerción, el arcadio, quien desafiaba a los paseantes a luchar con él cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que se moría. Bueno, ¿qué hizo Teseo? Lo levantó por las rodillas, lo tiró de cabeza al piso tan violentamente que chao, se murió. Bueno, cuando Teseo llegó a Corídalo es mejor, se encontró con Polipemón. Y Polipemón no era otro que Procusto, el del lecho de Procusto. Ustedes habrán oído hablar, pero esto es un lecho de Procusto. Polipemón ofrecía alojamientos y tenía dos camas, una muy larga y otra chiquita. Si vos eras petizo o chaparro, te acostaba en la larga, y si eras alto, te acostaba en la chiquita. Después, en el medio de la noche, si vos estabas en la cama larga, el tipo te estiraba hasta que alcanzabas la longitud de la cama larga y así te mataba. Si estabas en la chiquita, te serruchaba lo que te sobraba. A eso se le llama lecho de Procusto, cuando uno va a un lugar que no se le acomoda, y esto es un verdadero lecho de Procusto, o solucionar un problema de incompatibilidad con métodos drásticos, como por ejemplo serrucharlo a uno, es un método de Procusto, ¿verdad? Bueno, una vez más Teseo mató al bandido de la misma forma en que él actuaba, ¿no? Bueno, no sabemos si este Polipemón o Procusto era petizo o alto, no, todo eso no quedó consignado. Superadas todas estas pruebas maravillosas, Teseo llegó al borde del Céfiso, donde se encontró con los hombres de la raza de Hospitalias, quienes los recibieron con grandes honores, lo purificaron de todos los asesinatos que había cometido, imagínense. Y Teseo, una vez purificado, entró en Atenas y finalmente los hijos de Palante Palántidas, ¿no? que trataban de derrocar a su padre Egeo, no quedó ninguno. Así vivió viendo Egeo. Cuando murió el viejo Egeo, Teseo asumió el poder en el Ática. Y ahora vamos a hablar de Teseo y su amigo Piritoo, el que llegaría a ser su amigo. En la Pita Piritoo
o sea, gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo. Y es decir, que cuando murió el viejo Egeo, Teseo asumió el poder en el Ática, y entonces vamos a hablar ahora entonces del encuentro entre Teseo y su amigo Piritó, cuando cuando Piritó, el que llegaría a ser su amigo, ¿verdad? En la Pita Piritó gobernaba a los amagnetes, o sea, lo que acabamos de decir, que lo gobernaba, pero en la desembocadura de un río, que era el río Peneo. Y bueno, vamos a dar continuación a esta historia. Y bueno, entonces había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo, y un día resolvió a poner a prueba tanta valentía. Y bueno, y fue y le afanó o le robó a Teseo parte de su ganado, Piritó. Teseo lo persiguió, y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritó le hizo frente y le dijo, bueno, la verdad lo que yo quería era pelear con vos. Y empezaron a pelear, y cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el asunto y se juraron una amistad eterna. Tiempo más tarde, Piritó se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, uno de los 7 contra Tebas. Invitó a todos los dioses olímpicos. Ahí antes era así: hacías un casorio e invitabas a los dioses. Ahora invitas a los dioses y no vienen. Bueno, suerte si va la novia. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más querés? Y dice, y habían ido los centauros, ¿se acuerdan de los centauros, no? Aquellos que eran un poco caballos, no estaban acostumbrados a beber vino. Eh, Se embalurdaron, se emborracharon pues con 2 copas. Si le habían servido leche, sabiendo, pero alguien se las cambió por vino, y se emborracharon de tal modo que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa, y agarró a la novia de los pelos y se la llevó. Inmediatamente se la llevó en ancas de sí mismo, claro. Era un poco caballo. Bueno, dice, otros centauros tomaron lascivamente a las mujeres, y la boda pronto se convirtió en una gigantesca horquilla, vamos a decirlo así. Entonces Piritó y Teseo corrieron a salvar a Hipodamía, y le cortaron a Euritón, el que le había raptado, las orejas y la nariz. Pero a partir de aquel día se desató una lucha entre centauros y la Pita, que duró muchísimo tiempo, una enemistad de siglos. Al cabo de algunos años, Hipodamía murió. Piritó llamó a su amigo Teseo, cuya esposa Fedra, una esposa que había conocido durante las andanzas que no hemos contado, se había ahorcado inconvenientemente. Entonces lo invitó a Teseo a hacer una visita a Esparta juntos. ¿Para qué? Para raptar nada menos que a Helena de Troya, la hermana de Cástor y Polo, que es la hija del viejo Tindario. Y todavía era muy pequeña, todavía no se había armado la podrida. Bueno, era una niña, tenía 12 años, pero dice, vamos a raptarla y el día de mañana nos casamos con ella. Y juraron ayudarse mutuamente para conseguirla, y luego pensaron en sortearla. Y dice, este es el paraíso del feminismo. Total, bueno. Y para el perdedor iban a buscar a otra. Dijeron, el que pierde, el otro, el ganador, lo ayuda a buscar otra. Enfilaron hacia la ceremonia, y con la ceremonia era un lugar, no la ceremonia. Y con un gran ejército se apoderaron de Helena, que entonces no era de Troya. Helena es la hija del viejo Tindario. Y rajaron y echaron suerte por Helena. Ganó Teseo en el sorteo, pero Helena era pequeña, y entonces por tal motivo Teseo se la dejó a la madre, a Etra, ¿se acuerdan? Y para que se la cuidara. Entonces le dice, cuídeme la madre. Y pasaron algunos años, cuando
Helena tuvo la edad suficiente para que Teseo se casara con ella, Pirito le recordó el viejo pacto, le dice, ahora me tenés que ayudar a conseguir novia a mí. Esa gente antes la gente se tomaba tiempo para todo, pero consultaron al oráculo a ver qué novia le convenía. Y imagínense que nosotros para conseguir novia consultáramos al oráculo. Bien, y el oráculo le indicó una que ya hemos nombrado en este programa hace poco, que es nada menos que Perséfone. Ahora Perséfone ya se había casado con Hades, el príncipe del infierno. Hades, o sea, una mujer casada ya es malo. Te casas con el diablo. Bueno, pero a estos tipos no les importaba nada. Teseo, que era el que tenía que ayudar, y como él no iba a nada, en eso dijo, che, qué sé yo, pero después al final dijo, sí voy. Descendieron al infierno, al Tártaro. Bueno, eludieron el paso a través del éter, el río del olvido, y eligieron el camino trasero en la entrada que está en una caverna del Ténaro Lacoño, el patio de atrás del infierno, digamos, más fácil. Al poco tiempo dieron con las puertas del palacio de Hades. Hades los invitó pero como ya se la venía venir, los invitó a sentarse. Y los héroes lo hicieron, pero lo hicieron en la llamada silla del olvido, de la que hemos hablado aquí alguna vez. Y el que se sienta ahí no se puede levantar más, porque la silla se convierte en parte de vos mismo. Y no podían levantarse. Habían además unas serpientes, además que les silbaban alrededor. Cada tanto venía el perro cerpero y le daba unos tarascones. Así estuvieron 4 años hasta que llegó Heracles para salvarlos. Heracles tomó a Teseo con fuerza gigantesca y al final lo liberó de su asiento, pero un buen pedazo de carne se quedó pegado a la silla. Y dicen que por eso los habitantes de Atenas suelen tener los glúteos pequeños. Dicen, dando a entender que una mala interpretación de la ley de Darwin puede hacerse incluso antes de descubrirse. Bien, después Heracles tomó a Pirito, pero la tierra tembló. Entonces Heracles dijo, más sí, no lo salvó nadie. Y lo dejó. Después de todo, Pirito había sido el inspirador de aquella empresa. Y ahí lo dejó. Y ahí debe estar todavía sentado. ¿Qué va a hacer? Cuando Teseo volvió a Atenas, luego de su estadía en el infierno, la situación era crítica. Él era rey tan solo de nombre e encontró la ciudad corrompida por las facciones, la sedición, y ya no pudo mantener el orden. Estaba cansado después de tantas aventuras. Entonces hizo salir a sus hijos a escondidas de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto, que es un lugar muy a propósito para maldecir y para jetear, y se embarcó para Creta, donde lo esperaba su amigo de Eucalión, una tempestad. Otra vez la palabra tempestad. Hace poco la dijimos también el mes pasado. Bueno, desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Ciros. Teseo tenía ahí una propiedad. Qué justo, ¿no? Y quiso alojarse, pero mira vos, el rey del lugar, Licomedes, consideraba que ese lugar era suyo. Dice, momento, considero que este lugar es mío. Y con el pretexto de mostrar a Teseo sus límites, lo llevó a la cima de un alto risco y desde allí lo tiró y así murió Teseo. Un tal Simón con C llevó al héroe de los atenienses hasta Atenas y allí recibieron el cuerpo con fiestas magníficas. La tumba de Teseo pasó a ser el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Repito, desde entonces la tumba de Teseo fue el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Así que siquiera por eso
por esa cosa póstuma, nos cae simpático Teseo. Su vida es como un parque de diversión. Sale de una aventura, se mete en otra y en otra y en otra y es como un carrusel. Entonces hemos descubierto que el vals que se llama Carrusel ha sido compuesto en alusión a las interminables aventuras de Teseo. No estamos seguros, pero creemos, pero prácticamente estamos seguros. Y fantástico, nos tenemos que despedir. Vamos a escuchar un poquito de eso ahí en internet después que acabemos la programación. Ustedes también lo pueden escuchar. Y después que terminemos la programación, pero ya la terminamos. Bueno, así que nos tenemos que despedir y será hasta la próxima. Y también nos tenemos que ir a chambear, ¿verdad? Y desde allá podemos escuchar alguna música o también ustedes pueden actualizarse con las cosas que tienen que hacer. Ya no les quito más tiempo. Y así que hasta la próxima. Chao. Soy Saiyajin.